Cordial saludo. Hoy he venido a presentar la actividad 1, relevancia de las finanzas, para la materia de matemáticas financieras. Su servidor, Ronald Fernando Ortiz Silva. Para esta actividad nos piden enumerar situaciones que nos sirvan como ejemplo para ilustrar los conceptos de liquidez, rentabilidad, riesgo financiero, incertidumbre y costo de oportunidad. Para lo cual he decidido que para poder presentar estos ejemplos es indispensable o importante primero presentarles los conceptos. Por lo tanto, a continuación empezaré definiendo o entregando un concepto sobre liquidez. Liquidez podemos definirlo como la capacidad de convertir en dinero efectivo los activos o servicios de una empresa o persona. Es como la velocidad a la cual podemos cambiar esos activos por dinero. El dinero en este caso sería el efectivo, sería el líquido. Por eso podemos emplear este término liquidez para esa velocidad. El término rentabilidad podemos definirlo como la capacidad para generar beneficios superiores a los costos y los gastos incurridos utilizando los recursos como activos o capital. Esto por lo regular lo representamos en porcentajes, el cual se da después de restarle el, la venta o la ganancia, restarle los gastos, y este porcentaje de diferencia sería la rentabilidad. El riesgo financiero podemos decir que son las probabilidades de sufrir pérdidas económicas o disminución de ingresos o insolvencia derivada de la incertidumbre que representan los mercados. Este riesgo se da de pronto al desconocimiento de información o al, como decía, a la incertidumbre o al movimiento que se da en los mercados, que pueden ser bastante inestables. Entonces se generan riesgos altos o bajos dependiendo de tipo de inversión, tipo de retorno de inversión. Entonces ahí ya definimos lo que puede ser el riesgo financiero. Incertidumbre es el desconocimiento de los resultados sobre un evento. Para la parte financiera podemos decir que se da cuando se realiza una inversión y no conocemos el retorno de inversión. En este caso desconoceríamos o tendríamos un riesgo financiero alto de acuerdo a la falta de información o a la inestabilidad del mercado. Por eso se genera una incertidumbre alta para el retorno de la inversión realizada. En el costo de oportunidad podemos decir que se refiere al valor o beneficio que se deja de obtener por la decisión que tomamos sobre una u otra opción a la cual elegimos. En este caso podríamos decir que tenemos dos opciones y las cuales sabemos cuál será el retorno de inversión, y de acuerdo con el riesgo de incertidumbre que nos presente en alguna de las dos tomamos una decisión, y el costo de oportunidad sería tener en cuenta lo que podríamos llegar a ganar con la otra inversión. De acuerdo con los anteriores conceptos o definiciones, ya podemos pasar a presentar el ejemplo o los ejemplos, pero los cuales en este caso he decidido tomar dos como medida de referencia, los cuales se podrían presentar una oportunidad de inversión para un monto X, y tener o invertir mediante el retorno de inversión de interés compuesto, y la otra sería mediante la adquisición de un vehículo de servicio público. Para la parte de la inversión con retorno por interés compuesto, podríamos decir que tendría una liquidez mínima, teniendo en cuenta que esto, para que tengan un retorno importante, debería ser a un año, 2 años o tres, para que, de acuerdo con su porcentaje o utilidad de retorno, sea representativo. Entonces tendría una liquidez baja, la rentabilidad sería baja, pero tendría un riesgo financiero realmente bajo también, y generaría una incertidumbre, muy poca incertidumbre realmente, y lo que podríamos llegar a decir como costo de oportunidad sería pronto ya mi conocimiento de la adquisición del vehículo de servicio público, para el cual podemos pasar a explicar a continuación. En la adquisición de un vehículo de servicio público, teniendo en cuenta el mismo monto el cual hemos invertido para un retorno de inversión por interés compuesto, lo que podríamos llegar a decir es que este vehículo podríamos invertirlo sobre una cuota inicial y tendríamos una liquidez
mayor, la cual sería a diario estaríamos teniendo un retorno de inversión por nuestro servicio prestado, el cual nos va a ayudar a generar una rentabilidad alta debido a que con este mismo vamos a ir pagando la deuda del vehículo y generando ya una utilidad. Aún así, el riesgo financiero es mucho más alto porque pueden presentarse días en los cuales no tengamos una operación alta y tengamos, digamos, un retorno bajo, por lo tanto nuestra liquidez baja y podríamos llegar a tener una incertidumbre para cumplir con nuestros gastos u obligaciones. Y ya en el costo de oportunidad podríamos llegar a decir que para el interés compuesto tendríamos una menor incertidumbre, un riesgo financiero más bajo, pero una utilidad menor. Entonces, creería que con estos dos casos he podido llegar a explicar los conceptos de liquidez, rentabilidad, riesgo financiero, incertidumbre y costo de oportunidad de una manera práctica y fácil. Ya dando respuesta a cómo estos conceptos pueden afectar mi propia economía familiar, y también dando respuesta a cómo se obtienen mis recursos financieros y cómo se pueden ver afectados o cómo los distribuyo. Entonces, para la parte del cómo afectan, pues digamos que basados en que el origen de mis ingresos depende de mi trabajo, o sea que tengo un solo ingreso, lo que genera que tenga una liquidez relativamente baja, de acuerdo con la nómina, ya sea quincenal o mensual, para mi caso sería mensual. Entonces, mi rentabilidad es relativa al servicio que presto, en este caso mi servicio es mi trabajo. Ya el riesgo financiero realmente es bajo, porque cuento, digamos, con una estabilidad mayor y eso me genera que tenga una incertidumbre menor. Ya en cuanto al costo de oportunidad, tendría que compararlo con proyectos, los cuales me puedan generar un mayor ingreso y pues tener en cuenta que tendría una mayor incertidumbre, un riesgo financiero más alto, pero un retorno de inversión mucho más alto. Para la parte de cómo distribuyo mis finanzas personales o mis ingresos, perdón, pues relativamente sería para la parte de gastos básicos, el porcentaje adecuado, correcto, para la parte de ahorro de proyecto que tenga y gastos varios que son porcentajes que están prácticamente definidos dentro de mi economía. Muchas gracias.